Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelve el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es la primera vez que el Señor usa la figura de la viña. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento ya la había tomado para referirse al pueblo de Israel. Con cuánto amor Dios formó a su pueblo y lo cuidó. Cavó la viña, la cuidó, quitó las piedras, la rodeó con una cerca para que no la pisen, construyó una torre para que la cuide el vigía. Todo lo que sale de Dios son obras de amor. La viña era la propiedad querida de Dios. Nosotros, los miembros de la Iglesia, somos esa viña, que hemos recibido todos los amores y cuidados del Señor. Sin embargo, a pesar de todo esto, la viña no dio buenas uvas, sino frutos amargos. ¿Qué más podía hacer ya Dios por su viña? ¿No lo ha hecho ya todo por nosotros? ¿No nos ha confiado también sus dones, sus sacramentos, su misericordia en abundancia? ¿No nos ha enviado también a su Hijo, como hemos escuchado en el Evangelio? ¿Cómo hemos recibido a su Hijo? ¿Con amor? ¿Con gratitud? ¿O más bien a veces con indiferencia y con olvido? ¿Qué más podría hacer ya Dios por nosotros? Estos hombres no solo maltrataron a los primeros enviados del dueño de la viña, sino que además mataron al Hijo. En el fondo porque querían apoderarse de la viña. Y es que esa es la vieja tentación de siempre, la misma tentación de Adán hasta nuestros días: ser autónomos de Dios. No necesitamos de Dios, no necesitamos del dueño de la viña. Nosotros nos podemos organizar mejor, nosotros podemos solos, hacerlo a mi manera, a mis tiempos, según mis planes. Que no venga a molestarnos con sus cosas. Nosotros sabemos más que él. Estos fueron los viñadores homicidas, los corruptos. No nos corrompamos nosotros. Necesitamos de Dios. Busquémoslo siempre entonces. No vivamos la vida a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Dejémonos conquistar por su amor, por tantos cuidados, tantas bondades que Dios ha tenido con nosotros. Que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Recibámoslo con gratitud todos los días, porque viene siempre a visitar su viña, para que así podamos dar buenos frutos. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 443. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido: vosotros lo decís, yo soy. Ya mucho antes, él se designó como el Hijo,
que conoce al Padre, que es distinto de los siervos, que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles: vosotros, pues, orad así: Padre nuestro. Y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Jesús se define a sí mismo como la roca desechada por los constructores, pero convertida en piedra angular. La Iglesia está edificada sobre esta roca, no sobre arena, y gracias a ella se mantiene sólida y unificada, a través de la autoridad y del misterio de los apóstoles y sus sucesores. Numeral 755. La Iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y que sin Él no podemos hacer nada. Lumen Gentium 6. Punto 756. También muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la Iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo. Representando en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas, y la liturgia, con razón, lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros como piedras vivas entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa, arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Lumen Gentium. Frutos. Volumen 15, noviembre 28, 1922. Hija mía, mi voluntad es principio, medio y fin de toda virtud. Sin el germen de mi voluntad, no se puede dar el nombre de verdadera virtud. Ella es como la semilla a la planta, que después de que ha producido sus raíces bajo la tierra, cuanto más profundas son, tanto más alto se forma el alto que la semilla contiene. Así que primero está la semilla. Esta forma las raíces. Las raíces tienen la fuerza de hacer brotar debajo de la tierra la planta, y conforme se van profundizando las raíces, así se forman las ramas, las cuales van creciendo tan alto de formar una bella corona, y ésta formará la gloria del árbol, el que dando abundantes frutos formará la utilidad y la gloria de aquel que sembró la semilla. Esta es la imagen de mi Iglesia. La semilla es mi voluntad, en la cual nació y creció, pero para que crezca el árbol se necesita el tiempo, y para dar fruto en algunos árboles se necesita la duración de siglos
Cuanto más preciosa es la planta, tanto más tiempo se necesita. Así el árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, se necesitaba el tiempo para hacer crecer y hacer conocer sus frutos. Así que la Iglesia ha conocido la semilla, y no hay santidad sin ella. Luego ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha girado. Ahora deben conocerse los frutos para nutrirse de ellos y gozárselos. Y esta será toda mi gloria, mi corona, y de todas las virtudes y de toda la Iglesia. Volumen 19, julio 8, 1926. Ahora, hija mía, así como las penas de la celestial reina, mis penas y mi muerte, como sol hicieron madurar, fecundar, endulzar los frutos que hay en el reino de la redención, de modo que todos puedan tomarlos, y son frutos que llevan la salud a los enfermos, la santidad a los sanos. Así, tus penas injertadas con las nuestras y maduradas con el calor del sol de mi querer, harán madurar los frutos que hay en el reino de mi voluntad. Serán tantos y tan dulces y sabrosos que quien quiera tomarlos y gustarlos, nunca más se adaptará a los frutos acerbos, insípidos y nocivos del mísero y escuálido reino de la voluntad humana. Tú debes saber que quien debe ser el primero en formar un reino, en llevar un bien, en formar un trabajo, debe sufrir más que todos y hacer más que todos. Debe encaminar, facilitar las cosas, los medios y preparar lo que conviene para hacer que los demás, encontrando las materias primas de aquel trabajo y viéndolo hecho, lo puedan imitar. Así que mucho te he dado y te doy para hacer que tú puedas formar las materias primas para quien debe vivir en el reino de mi voluntad. Por eso está atenta y dispuesta a lo que te doy y a hacer lo que quiero de ti. Dignidades, autoridades religiosas y políticas. Volumen 15, diciembre 1, 1922. Entonces, si quieres que los ofrecimientos de mis penas, tu compasión y reparación, tus pequeñas penas, no solo lleguen hasta mí, sino que hagan los mismos caminos de las mías, haz que todo entre en mi querer, y todas las generaciones recibirán los efectos, y no solo mis penas, sino también mis palabras, porque dichas en mi voluntad llegaban a todos, como por ejemplo, cuando Pilatos me preguntó si yo era rey, y yo le respondí: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, millones de legiones de ángeles me defenderían. Y Pilatos, al verme tan pobre, humillado, despreciado, se asombró y dijo más marcado: ¿cómo? ¿Tú eres rey? Y yo con firmeza le respondí a él y a todos los que se encuentran en algún puesto: Rey soy yo, y he venido al mundo a enseñar la verdad. Y la verdad es que no son los puestos, los reinos, las dignidades, el derecho de mando lo que hace reinar al hombre, lo que lo ennoblece, lo que lo eleva sobre todos. Es más, estas cosas son esclavitudes, miserias, que lo hacen servir a viles pasiones, a hombres injustos, cometiendo también él tantos actos de injusticia que lo desennoblecen,
lo arrojan en el fango y le atraen el odio de sus dependientes. Así que las riquezas son esclavitudes, los puestos son espadas con las que muchos quedan muertos o heridos. El verdadero reinar es la virtud, el despojamiento de todo, el sacrificarse por todos, el someterse a todos. Y esto es el verdadero reinar, que vincula a todos y se hace amar por todos. Por eso, mi reino no tendrá jamás fin, y el tuyo está próximo a perecer. Y estas palabras, en mi voluntad, las hacía llegar a los oídos de todos aquellos que se encuentran en puestos de autoridad, para hacerles conocer el gran peligro en el que se encuentran y para poner en guardia a quienes aspiran a los puestos, a las dignidades, al mando. Volumen 20, enero 6, 1927. Hija mía, mira el orden de mi providencia divina. Para el gran portento de mi encarnación, elegí y me serví de una virgen, humilde, pobre. Por custodio que me hacía de padre, al Virgen San José, tan pobre que tenía necesidad de trabajar para mantenernos la vida. Mira cómo en las obras más grandes, y más grande no podía ser el misterio de la encarnación, nos servimos de personas que en la apariencia no llaman la atención de nadie, porque las dignidades, los cetros, las riquezas son siempre humos que ciegan al alma y le impiden penetrar en los arcanos celestiales para recibir un acto grande de Dios y al mismo Dios. En cambio, para manifestar a los pueblos la venida de mí, Verbo del Padre a la tierra, quise y me serví de autoridad regia, de hombres doctos y sabios, para que, por su autoridad, pudieran difundir el conocimiento del Dios nacido, y queriendo, pudieran aún imponerse sobre los pueblos. Pero a pesar de esto, la estrella fue vista por todos. No obstante, solo 3 se mueven, ponen atención y la siguen. Esto dice que entre todos, solo ellos poseían un cierto dominio de ellos mismos, que formando un lugarcito de vacío en su interior, además de la vista de la estrella, oyeron mi llamada, que haciendo eco en su interior y no tomando en cuenta ni sacrificios, ni habladurías, ni burlas, porque partían a un lugar desconocido, y muchas debieron oír, pero ellos, no tomando nada en cuenta y dominándose a sí mismos, siguieron la estrella, unida a mi llamada, que más que estrella hablante, resonaba en su interior, los iluminaba, los alentaba, y decía tantas cosas de aquel que debían visitar, y ellos, ebrios de alegría, seguían la estrella. Mira entonces, que para dar el gran don de la encarnación, se necesitaba una virgen que no tuviese voluntad humana, que fuese más de cielo que de tierra, y que un milagro continuo la dispusiera al gran portento. Por eso, de las cosas externas y apariencias humanas no teníamos necesidad para poder atraer la atención de los pueblos. Pero con todo esto, para manifestarme quise hombres que tuvieran el dominio de ellos mismos, que formaran un poco de vacío en su interior, para hacer resonar el eco de mi llamada. Pero ¿cuál no fue su sorpresa al ver detenerse la estrella, no sobre un palacio, sino sobre una vil choza? No sabían qué pensar,
y se convencieron que había un misterio no humano sino divino. Cuando se armaron de fe y entraron en la gruta, arrodillándose, me adoraron. En cuanto doblaron las rodillas, yo me debelé e hice traslucir de mi pequeña humanidad mi divinidad, y conocieron que yo era el Rey de Reyes, aquel que venía a salvarlos, y ellos enseguida se ofrecieron a servirme y a exponer la vida por amor mío. Pero mi voluntad se hizo conocer y los mandó de nuevo a sus lugares para hacerlos ser, en medio de aquellos pueblos, los anunciadores de mi venida a la tierra. Ve entonces cómo es necesario el dominio de sí mismo y el vacío en el corazón para hacer resonar mi llamada y ser idóneos para conocer la verdad y para manifestarla a los demás. Volumen 10, enero 19, 1911. Ah, tú no sabes cuál es el espíritu de los sacerdotes en estos tiempos. No es nada diferente del de los seglares, espíritu de venganza, de odio, de interés, de sangre. Ahora, debiendo vivir juntos, si uno gana más que el otro y no deja su ganancia para bien de todos, ¿quién se sentirá antepuesto? ¿Quién defraudado? ¿Quién humillado? Creyendo que también él es bueno para hacer aquella ganancia, y por lo tanto aparecen las riñas, los rencores, los disgustos, y llegarán aún a las manos. Te lo ha dicho tu Jesús y basta. Este punto es necesario. Es la columna, es el fundamento, es la vida, es el alimento de esta obra. Si pudiese ir a los jefes, yo no habría insistido tanto. Además, mira un poco, hija mía, cómo son burdos e ignorantes en las cosas divinas. Yo no tengo su modo de pensar, que van buscando, humillándose y poniéndose a las órdenes de las dignidades. Yo al comunicarme a las almas, no miro a las dignidades, ni si son obispos o papas, sino que miro si están despojados de todo y de todos. Miro si en ellos todo es amor para mí. Miro si se hacen escrúpulo de volverse jefes, aún de un solo respiro, de un latido, y encontrándolos todo amor, no miro si son ignorantes, bajos, pobres, despreciados y polvo. El mismo polvo lo convierto en oro, lo transformo en mí, le comunico todo mí mismo, le confío los más íntimos secretos míos, le doy parte en mis alegrías y en mis dolores. Es más, viviendo en mí, en virtud del amor, no es de maravillar que estén al día de mi voluntad sobre las almas y sobre mi iglesia. Una es la vida de ellos conmigo, uno el querer, y una es la luz, con la cual ven la verdad según el punto de vista divino y no según el humano. Y por eso yo no tengo que trabajar en comunicarme a estas almas y las elevo por encima de todas las dignidades. Ladrones, volumen 12, diciembre 30, 1917. Sin embargo, cuando se me roban los afectos, los corazones, es más que robarme 1.000.000, porque estas son cosas materiales y bajas, las otras son espirituales y altas. Las primeras, queriendo, se pueden restituir, las segundas jamás. Así que son hurtos irremediables e incancelables.
Y si el fuego del purgatorio purificará a estas almas, jamás podrá restituir y llenar el vacío de un solo afecto que me han quitado. Sin embargo, ni cuenta se dan. Es más, algunos parece que van vendiendo estos afectos y solo están contentos cuando encuentran quien los compra para hacer adquisición de los afectos de los otros sin ningún escrúpulo. Hacen escrúpulos y roban a las criaturas, pero si se me roba a mí, ni siquiera un solo pensamiento. Ah, hija mía, yo he dado todo a las criaturas. Les he dicho, toma lo que quieras para ti. A mí, déjame solo tu corazón. No obstante, se me niega. Y no solo eso, sino que me roban los afectos de los demás. Y esto no es solo por parte de los seglares, no, sino por parte de personas consagradas, por almas piadosas. Oh, cuántos males hacen por ciertas direcciones espirituales demasiado dulces, por ciertas condescendencias no necesarias, por oír y oír, usando modos atractivos. Esto, en lugar de hacer bien, es un laberinto que forman en torno a las almas. Y cuando estoy obligado a entrar en esos corazones, quisiera huir, viendo que los afectos no son míos, el corazón no es mío. ¿Y todo esto debido a quién? A quien debería reordenar las almas en mí. Más bien, él ha tomado mi puesto y yo siento tales náuseas que no puedo acomodarme y estar en esos corazones, pero estoy obligado a estar hasta que los accidentes se consumen. ¡Qué estragos de almas! Estas son las verdaderas llagas de mi iglesia. He aquí porque tantos ministros arrancados de las iglesias y por cuantas oraciones se me hagan, yo no puedo escucharlas, y para ellos no hay gracias. Más bien, respondo a ellos con el grito doliente de mi corazón. Ladrones, vamos, salgan de mi santuario, porque no puedo soportaros más. Piedra angular, despreciado por su propio pueblo. Quinto exceso de amor. El amor abandonado en amarga soledad. Tan pronto como fui concebido en el seno de mi madre, al mismo tiempo engendré a la gracia a todas las criaturas humanas, a fin de que, concebidas en mí, crecieran a la par conmigo en sabiduría y verdad. Es por eso que amo su compañía y que quiero estar en continua correspondencia de amor con ellas y comunicarles muy a menudo el más palpitante testimonio de mi amor. Quiero estar continuamente en suave coloquio de amor con ellas, para tenerlas al corriente de mis alegrías y de mis dolores. También deseo darles a conocer que he venido del cielo a la tierra, no para otra cosa que para hacerlas plenamente felices, y que deseo, por tanto, estar en medio de ellas como un hermanito, para obtener de ellas benevolencia y amor, y para dar de nuevo a cada una todos mis bienes, mi propio reino, a costa de los más duros sacrificios, incluido el de mi muerte, para darles vida. Deseo, en fin, entretenerme con ellas, colmándolas de besos y de las más tiernas caricias de amor. Pero, ay, has de saber que a cambio de mi amor no recibo más que continuos dolores y penas. Y en efecto, hay quien escucha de mala gana mi palabra de vida eterna, quien rehuye de mi compañía,
Hay quien se desvincula de mi amor, quien me huye, quien se hace el sordo, por lo que me reduce al silencio. Pero aún hay más. Hay quien directamente me desprecia y me ultraja. Los primeros no se preocupan de mis bienes y de mi reino, y pagan mis besos y mis caricias con la despreocupación y el olvido de mí, y así el entretenimiento amoroso que debería tener con ellos se reduce a silencio y abandono. Pero los segundos, que son los más numerosos, convierten mi amor por ellos en amarguísimo llanto, que naturalmente es desahogo de mi corazón, porque no solo se ve apagado, sino maltratado, despreciado y ultrajado. Y añadir, además, que mientras estoy en medio de las criaturas, estoy sin embargo siempre solo. Oh, cuánto me pesa la soledad forzada que me procuran con su abandono, con hacerse sordas aún a la más breve palabra mía y con impedirme todo desahogo de amor. Volumen 19, junio 20, 1926. Hija mía, cuando Pilatos dijo, «Ecce homo», todos gritaron, «Crucifícalo, crucifícalo, lo queremos muerto». También mi mismo Padre Celestial y mi inseparable y traspasada mamá, y no solo aquellos que estaban presentes, sino todos los ausentes y todas las generaciones pasadas y futuras. Y si alguno no lo dijo con la palabra, lo dijo con las acciones, porque no hubo uno solo que dijera que me querían vivo, y el callar es confirmar lo que quieren los demás. Este grito de muerte de todos fue para mí dolorosísimo. Yo sentía tantas muertes por cuantas personas gritaron crucifícalo. Me sentí como ahogado de penas y de muerte, mucho más que veía que cada uno de mis muertes no llevaba a cada uno la vida, y aquellos que recibían la vida por causa de mi muerte no recibían todo el fruto completo de mi pasión y muerte. Fue tanto mi dolor que mi humanidad gimiente estaba por sucumbir y dar el último respiro. Pero mientras moría, mi voluntad suprema con su omnividencia hizo presentes a mi humanidad muriente, a todos aquellos que habrían hecho reinar en ellos, con dominio absoluto al eterno querer, los cuales tomarían el fruto completo de mi pasión y muerte, entre los cuales estaba a la cabeza mi amada madre. Ella tomó todo el depósito de todos mis bienes y de los frutos que hay en mi vida, pasión y muerte. Ni siquiera un respiro mío perdió, y del cual no custodiase el precioso fruto, y de ella debían ser transmitidos a la pequeña recién nacida de mi voluntad, y a todos aquellos en los cuales el supremo querer habría tenido su vida y su reino. Cuando mi humanidad expirante vio puesto a salvo y asegurado el fruto completo de mi vida, pasión y muerte, pudo reemprender y continuar el curso de la dolorosa pasión. Así que es solo mi voluntad la que lleva toda la plenitud de mis bienes y el fruto completo que hay en la creación, redención y santificación. Donde ella reina, nuestras obras están todas llenas de vida. Ninguna cosa está a la mitad o incompleta. En cambio, donde ella no reina, aunque hubiera alguna virtud, todo es miseria, todo es incompleto, y si producen algún fruto, es amargo y sin maduración. Y si toman los frutos de mi redención, los toman con medida y sin abundancia, y por eso crecen débiles, enfermos,
y febriles, y por eso, si hacen algún poco de bien, lo hacen a duras penas, y se sienten aplastar bajo el peso de aquel poco bien que hacen. En cambio, mi voluntad vacía la voluntad humana y pone en ese vacío la fuerza divina y la vida del bien, y por eso quien la hace reinar en ella hace el bien sin cansancio, y la vida que contiene la lleva a obrar el bien con una fuerza irresistible. Así que mi humanidad encontró la vida en mi pasión y muerte, y en quien debía reinar mi voluntad, y por eso la creación y la redención estarán siempre incompletas hasta en tanto que mi voluntad no tenga su reino en las almas. Iglesia. Volumen 4, febrero 23, 1903. No quieren por cabeza a nuestro Señor. La Iglesia será siempre Iglesia. Encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado cerca de un jardín, que parecía que fuera la Iglesia, cerca de la cual estaban personas que maquinaban un atentado a la Iglesia y al Papa, y en medio de estos estaba nuestro Señor crucificado, pero sin cabeza. ¿Quién puede decir la pena, el horror que daba ver su santísimo cuerpo en aquel estado? Y comprendía que los hombres no quieren a Jesucristo por su cabeza, y como la Iglesia lo representa sobre esta tierra, por eso buscan destruir a aquel que hace sus veces. Después me he encontrado en otro lugar, en el cual estaban otras personas que me preguntaban: ¿qué dices tú de la Iglesia? Y yo, sintiendo una luz en la mente, he dicho: la Iglesia será siempre Iglesia. A lo más podrá lavarse en su propia sangre, pero este lavado la volverá más bella y gloriosa. Ellos al oír esto han dicho: es falso. Llamemos a nuestro Dios y veamos qué cosa dice. Entonces ha salido un hombre que superaba a todos en altura, con corona en la cabeza, y ha dicho: la Iglesia será destruida, no existirán funciones públicas, a lo más alguna escondida, y la Virgen no será más reconocida. Yo al oír esto he dicho: ¿y quién eres tú que te atreves a decir esto? ¿No eres tú acaso aquella serpiente condenada por Dios a arrastrarse por la tierra? Y ahora te atreves a tanto que haces creer que eres rey, engañándonos a las gentes. Te ordeno que te hagas conocer por lo que eres. Mientras esto decía, de alto se ha hecho bajo, ha tomado la forma de serpiente, y provocando un relámpago, se ha precipitado, y yo me he encontrado en mí misma. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.